Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos de DC Universe de Blogger. ¡Ay, Dios mío! Archivos Digital Comic Universe te presenta Blogger para el canal. Un canal llamado Archivos de DC Universe Que te trae el siguiente video. Comencemos. un canal dedicado al contenido de los cómics de DC Comics, series y sus películas, biografías y curiosidades. Lo presenta Blogger, mi persona, el creador de contenido que hace parte de este canal de la familia de canales de Archivos Digital Comic Universe. Te invita a conocer a continuación mi nuevo contenido. Y recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta gran y fabulosa familia. Hoy les ofrecemos los cómics western de DC, especial Comic Western Alianza con mis canales Marvel y DC, parte 1 de 2. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos DC Universe. Hoy haremos un pequeño especial de 2 partes en los que, junto a mi canal secundario de Archivos Marvel 616 más Star Wars, haremos un repaso contándote a ti, el seguidor que nos siempre estás apoyando, acerca de la historia que ha tenido tanto DC como Marvel en la historia de los cómics western, que constará tanto de un video aquí en este canal como corresponde, así como una secuela que se concluirá en el canal de Marvel, o sea, Archivos Marvel 616 más Star Wars, donde detallaremos cómo ambas editoriales han ejecutado y publicado la creación de ciertos personajes y sus respectivas aventuras editoriales. Sin más, comencemos. Contexto general. La historia del oeste o cómic del oeste es un género de historieta que suele representarse la frontera del viejo oeste estadounidense o normalmente cualquier lugar al oeste del río Mississippi, y que suele estar ambientada a finales del siglo XIX. El término se asocia generalmente a un género de cómic estadounidense publicado desde la década de los años 40 hasta la década de los años 50 o más allá. Si bien el género siguió siendo popular en Europa y persiste de forma limitada en los cómics estadounidenses actuales, entre otras editoriales, los cómics del oeste de la época solían incluir guiones dramáticos sobre vaqueros, o sea, los llamados cowboys, pistoleros, sheriff cazarrecompensas, forajidos y nativos americanos. Las ilustraciones que acompañaban y mostraban a un Estados Unidos rural poblado de imágenes icónicas como pistolas, sombreros de vaqueros, chalecos, caballos, salones, ranchos y desiertos, todos contemporáneos al escenario en cuestión. La historieta del oeste puede ser considerada tanto un subgénero de la historieta histórica, aunque se podría calificar o clasificar, como ustedes lo quieran, como ficción histórica según donde dependencia de la editorial a la cual fuese publicada, en la medida que su acción transcurre en un tiempo y lugar muy concretos del pasado o de un género en sí mismo, dada la cantidad de obras que se ajusten a él y la posibilidad de trasladar sus arquetipos y otros contextos espaciotemporales. Características argumentales y formales. Transcurre en el territorio occidental de un Estados Unidos en pleno auge del siglo XIX, la fiebre del oro y la exploración del oeste, cuando tiene lugar la exploración y el desarrollo del mismo, bajo la amenaza latente del ataque de los indios o en ciudades sin ley en las que los bandidos acampan en sus anchas y a lo ancho. Lo habitual es que algunos de sus personajes representan el bien sin ambages, mientras que viajan esperanzados a esas tierras con la utopía de forjar un hogar y vivir en paz, y otros representan por el contrario el lado malvado, aquellos que se aprovecharán de los indefensos para hacer su propia vida más fácil, es decir, la ley del oeste. En la iconografía característica era claro ver personajes con sombrero tejano, pistolas, chalecos, caballos, desiertos, ciudades con las calles, los famosos salones o bares, ranchos y las famosas diligencias que provocaban los criminales, así como sus características formales que solían mostrar un dibujo realista, como un trazo fuerte y rudo, como ese cómic de un personaje que se conocía como Red Rider, una historieta del año de 1938 creada por Fred Hartman. Bueno, una característica principal es la iluminación simple, que estaba compuesta por una composición dinámica y abierta, mucho paisaje exterior, indios, vegetación y el obviamente salvaje oeste. Las novelas, películas y revistas del oeste fueron tan populares
en los Estados Unidos que desde finales de la década de los 30 hasta la década de los años 60, las primeras series de historietas dedicadas a los vaqueros aparecieron en los años 20 en Estados Unidos en tiras de prensa sindicadas, logrando ya desde el principio un éxito notable. Una de las pioneras fue John Buffalo Bill, el famoso joven Buffalo Bill, cuyo autor era Harry O'Neill. Bueno, ya en contexto, hablando de la era del western de ese cómic, o como también le hemos denominado en esta ocasión, la era dorada, las primeras historias del oeste aparecieron en los cómics que fueron de a mediados de la década de los años 30, como el famoso título New Fun Comics, que por cierto logran de conocer como una de las historietas que sería retitulada posteriormente para el género de los superhéroes, que se publicaba en ese entonces por National Allied Comics, es decir, DC Comics, en el mes de febrero de 1935, publicando dicha historieta sobre el oeste moderno. Entre ellos estaba un personaje conocido como Jack Watch y la función del viejo oeste con Boots Cleans Jean. Lo que viene a ser la edad de oro de los cómics entre 1948 y 1960, como se ha descrito este periodo para este género, los cómics occidentales se hicieron populares en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los superhéroes habían pasado brevemente de moda. El número de lectores de cómics para adultos había crecido durante los años de la guerra, y los militares que regresaban querían temas distintos a los superhéroes en sus historietas. La popularidad del género occidental en las tiras cómicas y otros medios dio origen a las historietas occidentales, muchos de los cuales comenzaron a publicarse alrededor de 1948. DC Comics entonces decidió publicar la serie de larga duración All Star Western y Western Comics, que sería básicamente el mismo título con el cambio de nombre. En el caso de la etapa de otra editorial que tiene mucho que ver con DC, Fawcett Comics publicaría una serie de títulos occidentales, incluidos el Llanero Solitario, Hopalong Cassidy, y que posteriormente esa historieta sería retirada de esa editorial de Fawcett cuando fue adquirida en propiedad por DC Comics luego de que Fawcett Comics se acabara en 1953, o sea, cuando fue clausurada. Personajes. Algunos personajes tempranos del oeste que fueron publicados por DC Comics se incluyen al propio Johnny Thunder, Nighthawk, Paul Pop Smith, Jonah Hex, el título de mayor larga duración para un personaje solitario como Tomahawk, los Trigger Twins y, por cierto, el personaje que fuera miembro de la Sociedad de la Justicia de la América y, bueno, y otro equipo que es los 7 Soldados de la Victoria, que es conocido como Vigilante, un personaje al cual ya le hicimos un video específico sobre las diferentes encarnaciones de este personaje. Cómics basados en los actores del cine western. Bueno, es curioso que también hemos visto que algunas editoriales, tomando en cuenta la popularidad de algunos vaqueros del oeste en el cine y la televisión, decidieron publicar desde los años 40 cómics basados en sus propios personajes, comenzando que en los años de 1946 a 1949 se vieron una explosión de títulos protagonizados por actores de películas occidentales y cantantes vaqueros. Casi todas las estrellas mayores o menores tuvieron su propio título en algún momento y casi todos los editores entraron en acción. En este caso, pues para hablar de parte en representación de Fawcett, porque esto también corresponde a DC, Fawcett publicaría cómics de Alan Lane, Monty Hale, Gary Hatch, Lau LaRue, Tex Rider y Tom Nix. En este caso, DC también produjo sus títulos efímeros de Dale Evans y Jimmy Wakely. Dale Evans y Rena Brown fueron las dos únicas actrices occidentales que tuvieron cómics basados en sus personajes. La mayoría de las series tuvieron que ser canceladas en algún punto en el año de 1957. Bueno, escritores y artistas. Se destaca el trabajo para DC Comics personalidades del cómic como Francis Heron y Fred Wright. Estos escritores y artistas fueron durante mucho tiempo escritores de la famosa historieta de Tomahawk para DC Comics. El caso de Carl Pfeiffer fue el artista que durante mucho tiempo estuvo más tiempo en los cómics junto a Tom Mix, que venía de Fawcett. El declive de este género en los años 60. El género de los western en general alcanzó su punto máximo alrededor de la década de los años 60, en gran parte debido a la enorme cantidad de westerns de la televisión estadounidense. Cada vez más el género reflejaba una visión romántica del oeste estadounidense y de la historia estadounidense en general, a medida de que el país lidiaba con los problemas culturales de la década del año de 1960 y la década más prolífica que fue el surgimiento de este tipo de conflictos, especialmente como la guerra de Vietnam. El género parecía cada vez más fuera de lugar. A medida que disminuía el interés del público estadounidense por el género, la literatura occidental, incluidas las historietas, también comenzaron a perder su atractivo en ese entonces. Al mismo tiempo, la industria del cómic estaba volviendo al género de los superhéroes, una vez entrando en lo que llamaríamos la Edad de Plata, y se alejaría de algunos de los otros géneros que habían florecido durante la década de los años 50, el salvaje oeste y el atractivo continuo.
A finales de la década de los años 60 y principios de la década de los años 70 se produjo el surgimiento del cine occidental revisionista. Los elementos incluyen un tono más oscuro y cínico, con un enfoque en la anarquía del periodo de aquellos tiempos, favoreciendo el realismo sobre el romanticismo y su interés en una mayor autenticidad histórica. Los antihéroes eran comunes, al igual que los roles de los más fuertes para las mujeres y la representación más comprensiva de los nativos americanos y los propios mexicanos. Las películas a menudo criticaban las grandes empresas, el gobierno estadounidense y las figuras masculinas, incluidos los militares y sus políticas, como el reflejo de la tendencia. Para el caso de 1968, DC debutó con el nuevo personaje Backlash, que protagonizó una serie de corta duración. También revivieron el título de All Star Western, comenzando el volumen 2 de la serie en 1970. En 1972, All Star Western cambiaría su nombre a Weird Western Tales, con muchas historias protagonizadas por el recién creado antihéroe occidental Jonah Hex, que debutaría en 1975 en su propio título, Weird Western Tales, título hermano de Weird War Tales, un título de cómic de guerra. Cuando quieran podemos hacer un video sobre el género bélico de los cómics. Definió una nueva forma multigénero, el Weird West, una combinación del western con otro género literario, generalmente de terror, ocultismo y o fantasía, disculparán la pronunciación, entre otros. Otros personajes occidentales que se creó durante ese periodo de tiempo incluyen a los héroes Skullpunter, el Diablo, y los villanos como el Papagayo, el Terraman, Quentin Turnbull y asimismo entre otros. El título de Weird Western Tales sobreviviría quizás lo más icónico posible que se haya tenido de este género, fue que llegó a durar hasta el año de 1980, en el cual el personaje más destacable sería Jonah Hex hasta el año de 1985, después de que este personaje, en la época en que surgió la crisis en las Tierras Infinitas, también tendrían ciertas particularidades en sus participaciones en dicho evento, e incluso en el caso de Jonah Hex tuvo incluso una pequeña serie entre 1985 y 1986 en paralelo a la crisis llamada Hex. Para entonces ninguna editorial importante producía títulos occidentales, aunque personajes icónicos de los cánones de DC y Marvel ocasionalmente hacían cameos en otros cómics e incluso hoy en día lo siguen haciendo. Bueno, luego vendría la etapa del sello Vértigo, cuando el sello Vértigo de DC Comics, perdón, disculpen la pronunciación, reintrodujo el género occidental en 1995 con Preacher, que quizás ustedes la conocen por la adaptación en la televisión. Fue ambientado en una versión contemporánea del oeste, obviamente pues es un oeste un poquito más marcado en un tiempo más actual, ¿no? En las décadas de 1990 y 2000 el cómic occidental se inclinó hacia el subgénero del Weird West, que generalmente involucraba monstruos sobrenaturales. Sin embargo, los cómics occidentales más tradicionales se encontrarían a lo largo de este periodo, desde Jonah Hex hasta el cómic de Lobeless. Series como Depredadores, High Moon y Sculpted demostrarían un continuo atractivo del género. Creadores como Johan R. Langsley, Michael Fleischer, Tony de Zúñiga fueron contribuyentes notables a los cómics occidentales durante este periodo. Algunos títulos de ese cómic que se publicaron bajo el género del cómic western se destacan. Ya hemos nombrado al All Star Western. Este tuvo 62 números entre 1951 y 1961 y un revival que tuvo entre 1970 y 1972, cuando este se trasladó, o más bien se cambió de nombre, ¿no? como Weird Western Tales. Luego vendría otro título que se llama Hop Along Cassidy, que tuvo 134 números, publicado inicialmente por Fawcett Comics y sería una serie continuada por DC Comics, que a lo largo de su periodo de tiempo se publicó entre 1946 a 1959. Allí DC, obviamente en ese periodo, DC se haría cargo de ese título desde 1953 tras el cierre de Fawcett Publications. Tomahawk quizás es el personaje más exitoso de la franquicia de ese género western, que tuvo 140 números entre 1950 a 1972, siendo su serie más exitosa y que más duración ha perdurado. Luego estaría Western Comics, básicamente publicaría 85 ejemplares de 1948 a 1961 y siendo su tercera serie más exitosa a la fecha. Otros cómics que se basaron en las aventuras del salvaje oeste interpretados por famosos actores de cine y televisión del género son, pues ya como hemos mencionado, a Dale Evans, que tuvo 24 números entre 1948 y 1952, y el de Jimmy Wakely de 18 números que se publicó entre 1949 y 1952. Los títulos contemporáneos, pues como ya hemos mencionado antes, DC continuaría a lo largo de los años ampliando este periodo con otras publicaciones tales cómics se encontrarían.
Bueno, revivirían obviamente ya el mencionado Way Western Tales, que se publicó obviamente entre 1972 y 1980, que ya lo hemos mencionado. Obviamente ese periodo es cuando se dividió como un tercer volumen, ¿no? Obviamente pues se menciona el primer volumen en el que ya hemos mencionado antes, cuando tuvo el título de All Star Western. Obviamente por esas mismas sendas hay que explicar que en la etapa de los nuevos 52 All Star Western, ya sin la máscara de llevar el título de Way Western Tale, fue revivido como una especie de nuevo volumen bajo el sello de All Star Western, como ya les hemos explicado. Tal vez aquellos de los nuevos 52 habrán leído ese cómic. Luego, incluso el propio personaje que ya hemos mencionado, Jonah Hex, que no solamente protagonizaría All Star Western, también tendría sus propios títulos en solitario. Se publicaría originalmente el primer volumen entre 1977 y 1985 y obviamente una serie continua que se llamaría Hex entre 1985 y 86, que explicaría un poquito la combinación de género western con el género de ciencia ficción. No sé ustedes si recuerdan que Jonah Hex ha tenido aventuras que han salido justamente del siglo XIX y lo han colocado en aventuras relacionadas a mundos distópicos o incluso basados en la ciencia ficción en algunos desplazamientos del tiempo. Pero bueno, esas son otras historias. Igualmente el personaje continuaría historias entre 2005 y 2011 en el sello Vértigo. Otra de las historias que ya hemos destacado, que es el de Comic Preacher, que se publicaría entre 1995 a 2000 bajo el sello Vértigo, la más conocida y exitosa de la serie que tuvo la editorial en los últimos 27 años. Por cierto, recuerden esa serie, que es bien recomendada para que la vean en la televisión, o al menos en la plataforma más cercana. Desesperados, aunque publicado inicialmente por otra editorial llamada Homage, tuvo su breve transición entre Image y DC Comics cuando el sello Wildstorm había hecho su transición al ser adquirida por DC en su etapa, en la cual fue publicada entre 1997 a 2002, después de que esta fuese cedida a IDW Publishing, que lo terminaría de publicar entre 2005 a 2007. Otros títulos que hemos de destacar: Lowell's, que se publicó entre 2005 a 2008, Sculpted de 2007 a 2012 y High Moon DS y su otro subsello Suda Comics de 2007 a 2017. Y bien, mis amigos, cabe citar que la segunda parte se publicará en mi canal secundario. No olviden suscribirse a mi canal y a los otros canales de YouTube, a compartir el contenido, a darle like y a darle a la campanita para recibir mis notificaciones. Suscribirse a cada una de mis redes sociales. A continuación les dejo el video de mis redes sociales. Y como siempre, yo soy Black Hawk, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice: transmisión fuera. Bye. Y continuará en el canal de Archivos Marvel 616 más Star Wars. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, simplemente queda decirles que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido? Por ejemplo, en Facebook ustedes me encuentran, por ejemplo, lo que es DC, Marvel, lo del contenido friki, random, obviamente. Entonces ustedes me encuentran en 4 páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe, by Black Hawk, Archivos de CU Oficial, y Fandom World, Archivos de CU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres, o simplemente ya saben que pueden ir a otras de mis redes sociales donde también pueden encontrarme, como Twitter, que ustedes me encuentran como Archivos de CU, o by Archivos Vblog, que por cierto son 2 mis cuentas de Twitter. Si no, pues también me pueden encontrar en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, o mi segunda cuenta como Archivos Digital Comic Universe _al número 2. De pronto, si me ven de pronto haciendo stream, yo tengo opcional 2 cuentas, ¿no? Una es por emergencias, entonces ustedes me encuentran en Archivos DC Juniors, que es la principal, o Archivos Digital Comic, que por cierto son las cuentas que yo tengo en Twitch. En YouTube, bueno, ustedes ya saben, yo les abro la invitación, me pueden seguir en mi canal principal, Archivos DC Juniors, para todo el contenido de DC, series, películas, curiosidades y biografías. Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es sobre el contenido de biografías, curiosidades sobre el UCM, Marvel y los cómics, y también asimismo de Star Wars. En Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Blog, como su nombre lo indica, es un videoblog de la cultura pop, de la cultura friki, otaku, etcétera, y otros temas en general, como para conversar de alguna manera random. También me pueden seguir en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, que por cierto es el contenido que está relacionado con el universo de Viaje a las Estrellas. También me pueden encontrar en TikTok, Archivos de Civil by Black Hawk, donde yo hago los resubidos de los shorts de los diferentes canales. Está abierta la invitación, el canal y el grupo de Telegram, que obviamente junto a las diferentes redes sociales están en la descripción del video o del canal. Ustedes simplemente cliquean y encontrarán los links. Cordialmente invitados. Asimismo,
hay otro link para el grupo de Discord. Obviamente me pueden seguir en patreon.com/archivos de CU. Y simplemente para aquellos que están en los directos, siempre coloco ocasionalmente una pestañita fija donde aparecerá obviamente el link que se llama linker.w/byblahawk, donde ustedes cliquean ese enlace y ahí van a encontrar resumidas todas las redes sociales. Y bueno, gente, como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice, y continuemos como siempre viendo nuestro contenido. Denle a la campanita, recuerden obviamente para que reciban las notificaciones, suscribirse, y una ayudita con un like será beneficioso. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Oye amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivos Digital Comics Universe. Comparte nuestro contenido que será de gran ayuda. Y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.